Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos ¿Cómo días. estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados financieros parece que ya se resignaron a que habrá un aumento de 3/4 de punto el próximo mes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esto te lo comento porque justamente mañana va a hablar el presidente de la Reserva Federal en esta reunión de política monetaria que se hace cada año. Pero bueno, hoy las bolsas están subiendo, los activos están recuperando. Insisto, pareciera que ya se están resignando, que habrá todavía agresividad en la respuesta de política monetaria, pues para contener los altos niveles de inflación. Otra buena noticia es que Alemania, fíjate que contra los pronósticos, sí subió en el segundo trimestre del año, a pesar de esta situación. Es la economía más importante de Europa, a pesar del tema energético, pues finalmente subió y sobre todo la cuestión de la preocupación del impacto de la inflación en esta economía, pero esto no limitó a que justamente el Banco Central Europeo, que por cierto hoy dio a conocer sus minutas de la última reunión de política monetaria, pues dijo que la mayor preocupación y amenaza para Europa es justamente los niveles inflacionarios. Pero bueno, esto al final del día, los primeros indicadores ayudaron a recuperar al euro y esto también ayudó o provocó más bien que bajara el dólar a nivel mundial y benefició justamente a las monedas de mercados emergentes. Ahora platicamos qué pasa con el tipo de cambio. Y también se dio a conocer a nivel local, Mario, el dato final del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Fue menor a lo que se había dicho, ligeramente, 2.1, ahora fue 2%, pero sin embargo, bueno, estamos creciendo, es una buena noticia, pero las expectativas para la segunda mitad del año, ya con los indicadores que están, pues se ven más complicadas. Y el tipo de cambio, te comentaba, cotizando en esos momentos en 19.86. Con esto ya tenemos una apreciación acumulada en el año de superior al 3%, pero te decía justamente por esta debilidad que dio el dólar a nivel global, justo por la recuperación del euro, por estos indicadores que comentamos. Así es que, bueno, pues sí, efectivamente el tipo de cambio sigue el peso fortachón y sigue siendo un activo importante y que también hay que considerar que esta situación también ha ayudado a que los niveles inflacionarios no se disparen Sí, sí, todavía sí. más de los que ya los tenemos y que justamente se dieron a Sí, un conocer. dólar caro con los importadores, con las empresas que importan además muchas materias primas, pues tienen que trasladarlo en cierta medida a los consumidores. Esto estaría impulsando todavía más la inflación, ¿no? Todavía, y fíjate que también es importante nada más el tema de la inflación. Hoy ya el problema no son los energéticos, ¿vale? Sí. Hoy el problema son los alimentos y esto ya no es una cuestión que tenga que ver con factores externos, sino es un tema también más local, así la situación inflacionaria. Pero fíjate que ya en el plano local te comento que México no tiene intenciones de salir del TEMEC. Esto lo dijo ayer el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues Menos justamente, mal, porque si sí. dijeran que sí, que van a pelearse hasta donde llegue, o que el discurso del presidente el 16 de septiembre va a ser de confrontación y de que la soberanía de México y si no les gusta Estados Unidos y Canadá, pues adiós, estaríamos ya con un tipo de cambio ahí sí Exactamente. disparado. Por supuesto. Y ayer el presidente también en su mañanera hizo algunos comentarios relacionados que pareciera dieron un mensaje de calma. Esto, como tú dices, sería una situación que pondría en riesgo muchas de las inversiones y sobre todo mucha inquietud que ha habido sobre el tema de salir o no de este posicionamiento del presidente, sobre todo por las inversiones y sobre todo por los empresarios nacionales. Así es que un mensaje de calma fue el que compartió justamente el canciller Marcelo Ebrard. También te comento que justamente en este contexto, Mario, una consecuencia del aumento de la inflación son los aumentos también de mayor magnitud en la tasa de referencia del Banco de México. Ya algunas estimaciones, Mario, ubican que al cierre de este año vamos a tener una tasa de referencia de 10%. Esto sería el nivel máximo histórico, porque Ujú. fíjate que desde 2008 el Banco Central utiliza como herramienta de política monetaria justo la tasa de referencia. Antes eran otros mecanismos. Todavía faltan 3 reuniones de política monetaria en lo que resta de este año, 29 de septiembre, 10 de octubre y 15 de diciembre. Así es que, bueno, también esto dependerá del comportamiento justo de la inflación. Así es que pues, 10% se oye Sí, bastante sí, sí. importante e impactante y esto, insisto, también entraría en una etapa ya de enfriamiento total de la economía mexicana. Tasas más altas para todo mundo, para los bancos que tienen este sistema con el Banco de México, pero también pues a los consumidores, todo tipo de créditos van a aumentar y pues esto inhibe que muchas personas o muchas empresas vayan a financiarse con la banca. ¿Y qué hacen? Las empresas pues se financian con los proveedores
con lo que pueden, en el tiempo que puedan, pero esto es una cadena que va afectando a la economía y que la va desacelerando cuando hay tasa de interés alta. Y ya a nivel personal, fíjate, una situación importante. ¿Tienes deudas? Fíjate que esto también es importantísimo, porque de acuerdo con diversas encuestas públicas y privadas, el estrés financiero está creciendo en México. Esto lo alertó la Conducef, esto en el primer Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos de México, que se suma a esta cruzada nacional que es muy necesaria, Mario, de dar más educación financiera, de enseñar cómo manejar justamente tus finanzas y sobre todo evitar esta situación del impago, porque ya cuando tienes, imagínate, después de la pandemia, muchos que se quedaron sin empleo, que crecieron sus deudas a pesar de este paréntesis que abrieron algunas instituciones, pues hoy lo que van dejando es angustia, desesperación e incluso violencia intrafamiliar. Así, hasta esos niveles llega el estrés financiero, así es que hay que cuidarlo. ¿Cómo? Pues haciendo que las finanzas nos hagan libres todos los días. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Muy buenos días. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo continúan a la alza y lograron tocar su nivel más alto en casi un mes. Así, el Brent sumó 0.99% para venderse en los $101.22 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $94.89, una ganancia del 1.22. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 1.28% para ubicarse en los $91.11 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.80%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.35. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 20 pesos con 40 centavos, el euro se ubica en 19,91, mientras que la libra se cotiza en los 23,55 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 1.09%, el Standard & Poor's sumó 0.29%, mientras que el Nikkei avanza 0.58%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Azteca con 5%, Grupo Tracción subió 3.71%, mientras que Herde se incrementó 3.34%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Organización Cultiva con 7%, Grupo FAMSA cayó 3.79%, mientras que Pinfra retrocedió 3.30%. Israel Morales, Heraldo Televisión.